Hola, muy buenos días alumnos. El día de hoy vamos a hablar del monitoreo fetal ante parto. Recuerden que en la clase pasada ya habíamos estado revisando un poco e incluso al final de la clase comentamos algo del registro cardiotocográfico. El día de hoy nos vamos a enfocar en la prueba sin estrés. Maharani, ¿sabes qué es la prueba sin estrés? Sí, es el estudio que se le va a realizar a una embarazada para valorar el bienestar fetal. Efectivamente, este bienestar fetal lo vamos a realizar ante parto. Se denomina sin estrés porque es una prueba en la que se somete a la paciente sin que tenga contracciones uterinas. Por lo tanto, el bebito podemos valorar la reserva que nos va a presentar antes de iniciar contracciones y pues para ver también cuál va a ser el desenlace de ese trabajo de parto. Acá tenemos una imagen de un registro cardiotocográfico que se realizó antes de iniciar un trabajo de parto. Y lo puse justo para que podamos establecer ahorita el conocimiento previo. Por ejemplo, Valentina, ¿tú podrías decirme en este trazo qué estás observando o cómo lo interpretas? No lo entiendo, doctor. Muy bien. Maharani, ¿tú podrías describirme este trazo? ¿Qué observas? Podemos decir, está bien, podemos dar un trabajo de parto, tenemos que interrumpirlo por cesárea. Solamente observo cambios en los picos que van desde 120 hasta 160. 120, 160. 160, pero hasta ahí. No sabemos más de eso. Muy bien, pues les voy a comentar antes y al final vamos a volver a reevaluar este trazo y vamos a ver si ya tenemos algunos términos comprendidos o si ya podemos interpretar un poco mejor este trazo. Nos basamos, de acuerdo al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, estos boletines salen anuales y nos permiten determinar desde esta perspectiva cuáles son los parámetros principales que debemos de determinar para que podamos establecer una adecuada o no adecuada valoración cardíaca fetal preparto. Los 5 puntos clave en esta evaluación van a ser: el primero, frecuencia cardíaca fetal basal; el segundo, variabilidad; el tercero, ascensos; el cuarto, descensos; y el último, contractilidad uterina. El primero, la frecuencia cardíaca fetal de un feto, es decir, de un bebé estando dentro de la pancita de la mamá, va de 110 a 160 latidos por minuto, mucho más de lo que un adulto o un niño incluso puede tener como frecuencia cardíaca. Pero esto es un dato de bienestar fetal. Entonces, estas líneas que se estaban trazando en la parte superior del papel que veíamos al inicio es justo lo que nos marca la frecuencia cardíaca del feto. Esta va de 110 a 160 siendo un parámetro normal. ¿Cómo tomamos la frecuencia basal? Porque vamos a ir viendo a lo largo del trazo que va a ir variando. Vamos a tomar aquel que tenga más de 2 minutos estable en ese trazo. En este caso tomamos esta línea. Por eso, en este caso, la frecuencia cardíaca fetal basal es de 120. Posteriormente vamos a valorar que cuando hay alguna alteración o alguna disminución en la frecuencia puede ser algo patológico. Pero en este caso 120 se encuentra dentro de parámetros normales o anormales, Maharani. 120 se encuentra entre parámetros normales. Normales, ¿verdad? Tomando la frecuencia basal, mínimo 2 minutos de una frecuencia estable. El otro parámetro dijimos que es variabilidad. La variabilidad latido a latido es estas líneas que estamos viendo que se encuentra de uno a otro cuadro, por decir, en este trazo. Acá la variabilidad latido a latido debe ser entre 5 y 25 latidos y lo estamos viendo representado a este nivel. Eso es completamente normal. Si nosotros tenemos una variabilidad ausente y encontramos un trazo completamente lineal, eso es patológico. Eso es algo que nos está indicando que no podemos darle un trabajo de parto y que debemos de interrumpir el embarazo por vía abdominal. Pero en este caso la variabilidad que se mantiene entre 5 y 25 latidos por minuto es completamente normal y nos indica también un dato de bienestar fetal. Otro de los parámetros que veíamos son las aceleraciones o ascensos. Esto, dijimos, es la frecuencia cardíaca fetal basal, la variabilidad latido a latido, y estas aceleraciones que estamos notando acá son los ascensos.
Mínimo necesitamos 2 ascensos en un trazo de 20 minutos para decir que este trazo está reactivo. Por otra parte, están los descensos o las desaceleraciones, que consisten exactamente en lo mismo que los ascensos, que conllevaba también el criterio de 15 latidos y durar 15 segundos, pero en este caso son hacia abajo. Estos son datos ominosos que nos están complicando el embarazo, que pudiera deberse a compresiones del cordón, a circulares de cordón y que pudieran comprometernos un desenlace del trabajo de parto. Por lo tanto, muchas veces antes se tiene que interrumpir debido a estos compromisos. ¿Ok? Muy bien, hasta el momento hemos evaluado 4 parámetros que han ido en la línea superior. Todo ha sido alrededor de la frecuencia cardíaca del bebé. Evaluamos como el primer parámetro frecuencia cardíaca fetal basal, variabilidad, ascensos, descensos y por último, ¿qué vamos a evaluar, Valentina? Contractilidad uterina. Contractilidad uterina, efectivamente, y eso lo vamos a evaluar en este segmento, en este apartado. Cada que se eleva acá, nos está indicando una contracción, y eso depende de un tocodinamómetro que se coloca en el fondo uterino, en el abdomen de la paciente. Cada vez que se presenta un incremento en el tono uterino, este se va a elevar. Se va midiendo acá en milímetros de mercurio. Sin embargo, podemos en ocasiones también hacer la suma y división posterior y obtener las unidades Montevideo para determinar si hay o no ya un trabajo de parto. Como les había comentado en un principio, el día de hoy estamos evaluando la prueba sin estrés, en donde en este aspecto debemos de evaluar que no existan contracciones. Si nos encontramos con un trazo adecuado, pero con actividad uterina, estamos ante una prueba con estrés o bajo estrés, o bien una prueba de trabajo de parto o un registro intraparto, que veremos en otra clase más adelante. Y por último, regresamos a la imagen inicial, en donde con los parámetros que establecimos, con los que ya indicamos en este momento, podemos de manera muy general hacer una interpretación del registro cardiotocográfico. Este es un registro que mide alrededor de 25 minutos. Generalmente cada cuadro nos está midiendo 30 segundos, cada cuadro pequeño. Y una vez conectada la paciente, esta va a correr a 1 centímetro por minuto. En total, necesitamos por lo menos 20 minutos para evaluar un trazo completo o un trazo de manera adecuada y una integridad por arriba del 80% en toda la estructura para decir que es valorable. Si la mitad del trazo el bebé se hubiese movido y no se hubiera graficado nada de esto, decimos que la integridad es del 50% y por lo tanto no es valorable y habría que repetirlo. Pero en este caso nuestra integridad es del 100%. La evaluación es de un trazo de más de 20 minutos, por lo tanto sí podemos interpretarlo y sí podamos dar un comentario acerca de este registro. Entonces, el registro cardiotocográfico o nuestra prueba sin estrés, en este caso, ¿qué es lo primero que le vamos a valorar? Valentina, ya lo habíamos comentado. Frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca. Efectivamente, la frecuencia cardíaca, retomamos nuevamente, es aquella que se mantiene por al menos 2 minutos de forma constante en todo el trazo. Y en promedio podría ser acá, que se mantiene en promedio 3-4 minutos. ¿En cuánto se encuentra la frecuencia cardíaca a este nivel? 120 latidos. En 120 latidos, efectivamente. ¿Y eso es normal o es anormal? Normal. Es normal. Recordemos que la frecuencia cardíaca del feto va de 110 a 160 latidos por minuto. Entonces, la frecuencia cardíaca fetal está normal en este parámetro. Nuestro segundo punto a valorar es la variabilidad, latido a latido. Esto que estamos viendo que va de forma irregular es la variabilidad. Recordemos que nuestra variabilidad moderada o normal va de 5 a 25 latidos. Cada cuadro pequeño acá me está representando 5 latidos. En promedio acá la variabilidad es de 10 latidos. ¿Eso es normal o anormal? Normal. Es normal, efectivamente. Entonces tenemos otra palomita. Nuestro punto número 3, las aceleraciones o los ascensos. ¿Cómo habíamos dicho que eran los ascensos? Recordemos que eran más de 15 latidos que se eleve, y acá son más de 3 cuadritos,
y que tarde más de 15 segundos. Dijimos que un cuadro equivale a 30 segundos. Entonces, si tarda un cuadrito, tardó mucho más, de hecho, de lo estimado. Acá hay un ascenso, 2 ascensos, 3 ascensos, 4, 5, 6. Mínimo necesitamos 2 entre el trazo. 3 ascensos es adecuado. Nuestro cuarto parámetro son descensos o desaceleraciones. Muy bien. ¿Existen aquí desaceleraciones? No. ¿Observan acá contracciones uterinas? No. No. Efectivamente. Recordemos que las contracciones se veían como si fuesen montañitas y era de forma correspondiente al incremento del tono uterino. En este caso, no hay ninguna contracción. Por lo tanto, con base en estos 5 aspectos, nosotros podemos decir que es una prueba sin estrés, que se encuentra reactiva, que ese bebé o ese feto que todavía se encuentra inútero está completamente reactivo y que puede ser adecuado someterlo a una prueba de trabajo de parto o que puede continuar un trabajo de parto si este ya se encontraba de forma inicial. No hay ninguna urgencia obstétrica en este momento, ni existe ninguna indicación para la interrupción del embarazo. Lo importante hasta este punto es que evaluamos frecuencia cardíaca fetal basal, variabilidad, ascensos, descensos y actividad uterina. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta acá? No. No. Perfecto. Entonces, ¿qué te llevas hoy, Valentina? ¿Qué aprendiste de esto? La frecuencia. La frecuencia cardíaca fetal. Rani, ¿ya puedes de manera muy general interpretar este trazo? Sí, ya. Y ahora sí ya la puedo interpretar. Perfecto. Para la próxima clase vamos a hablar de los cambios que se producen durante el trabajo de parto, de una prueba intraparto o de un registro o una prueba con estrés. Entonces es importante que lo revisen. Si quieren algún punto extra, también me van a traer para la próxima clase un mapa mental en donde me anoten estos parámetros básicos y en donde me describan a cada uno de ellos. ¿Ok? Ok. Nos vemos en la próxima clase. Que estén muy bien. Cuídense mucho.